Ustedes nos han escuchado varias veces charlar de la importancia de aglutinar el esfuerzo latinoamericano, porque en conjunto la patria grande es una potencia muy singular, además de la identificación que hay entre muchos pueblos, y también en particular desde la zona austral, tomando en cuenta la Antártida, tomando en cuenta Malvinas, el Atlántico Sur, y allí despegar sobre la Cuenca del Plata hacia en una S a la región andina. Esa es la unidad del sur, que en el 53 se planteó, que después tuvo muchos intentos de refrendarse, que renació en el UNASUR, y brinda la posibilidad de tener una potencia multipolar muy apreciable. Y hay gobiernos que parecen bien situados, ¿no? Gobierno boliviano, gobierno brasileño, gobierno colombiano, gobierno venezolano, gobierno nicaragüense, gobierno cubano, entre otros, y cómo no, Andrés Manuel López Obrador al frente del Estado mexicano. Han dicho cosas muy interesantes en este tramo y han hecho cosas que reivindican la soberanía de sus propias tierras. La Argentina es el elemento disonante en ese concierto de naciones que buscan la unidad. Le damos la bienvenida a Carlos Raimundi. Carlos, además de ser un conocedor de la historia argentina y del presente, es un hombre que ha estado en la embajada de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de lanzar justamente una propuesta integradora para el conjunto del continente. ¿Qué tal, Carlos? Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto enorme, como siempre, que podemos conversar. A ver, ¿qué sentiste, qué pensaste cuando escuchaste al presidente de los argentinos, al electo por el voto colectivo, decir las cosas que dijo sobre Lula, sobre Petro, sobre López Obrador? Bueno, no sentí ningún asombro, ningún impacto, porque nos tiene acostumbrados, ya hacía este tipo de declaraciones disruptivas mucho tiempo antes de la campaña, después durante la campaña y finalmente una vez a cargo del gobierno. El discurso de Davos que dio a finales de enero también es un compendio de dislates, de errores históricos, de errores de concepto en todos los aspectos. Entonces a uno le cabría preguntarse si es solo producto de lo destemplado de su psicología, de su estructura cerebral. Y yo creo que algo de esto hay, pero no es todo. Yo creo que se combina con un plan que lo lleva adelante en todos los planos, en todos los niveles, en las políticas internas y en las políticas internacionales, que es la destrucción. Es la destrucción de todo lo que se conozca, desde el lenguaje, la organización familiar del pueblo argentino, el entramado productivo, el tejido social y también la integración latinoamericana. Así que yo esto lo digo en términos bien generales, porque antes de entrar en el tema específico de las declaraciones de hoy, a mí me da la impresión de que nosotros vamos a seguir sumando enunciaciones, enumerando sus dislates, cuando lo que tenemos que hacer es trabajar profundamente para que esto se detenga y para que el pueblo argentino no siga tolerando este tipo de medidas. Porque hoy Petro era un asesino, o AMLO, el presidente de México, es un ignorante. Pero antes de ayer estoy orgulloso de terminar con todas las obras públicas. Entonces, es la degradación de todo orden social, de toda capacidad de construir comunitariamente, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Cuando López Obrador dice, no entiendo cómo el pueblo argentino pudo votar a esta persona, ¿te llega un ramalazo de vergüenza? Sí, pero no por el pueblo. No, bueno, este es un tema opinable, Gabriel, tanto entre nosotros dos como con la gente que está escuchando. En general,
el, el pueblo, el votante medio, no es no es una persona, no tiene por qué serlo tampoco, una persona avesada en relaciones internacionales, en el proceso de integración. Laburante labura, viaja mal, cobra mal y llega a la casa y tiene ganas de estar bien, tiene ganas de ir a comprar un kilo de tomate, un pedazo de queso. Entonces cuando el ciudadano argentino se pasa tanto tiempo volviéndose loco, agarrándose los pelos cuando va a comprar queso y tomate, y después vos no le podés pedir que sea un especialista en analizar la realidad a la hora de votar. A veces vota porque está harto, a veces vota porque está aturdido. Así que no es con el pueblo que siento vergüenza. Yo siento vergüenza con con parte de las decisiones tomadas por un gobierno durante el año 2019-2023 que nos llevaron a esta situación. Pensar que uno gobierna un país y después no tiene nada que ver con lo que vota ese pueblo, y vos sabés, porque lo hemos conversado muchísimas veces, que a mí no me cierra. Quiere decir que yo la vergüenza la siento en no haber hecho lo suficiente para que el pueblo argentino, o por lo menos una parte del pueblo argentino, no llegara a esa situación. Sí, es un problema igual, porque la democracia es el único sistema que conocemos que puede determinar la elección de sus gobernantes a través del voto colectivo. Por lo tanto, algún tipo de percepción de realidad debe tener el pueblo para poder determinar quiénes lo son, aunque más no fuera superficial. Creo que en el último tramo hemos ingresado, ahora vamos con las responsabilidades, no me parece mal situarlas, me parece bien, pero también hay una responsabilidad intransferible del individuo, del ciudadano, que puede llegar a comprender después de ciertas experiencias que ha tenido quién le quita plata y quién le brinda plata, ¿no? Quién le quita confort y quién le brinda confort, quién le quita trabajo y quién le da trabajo. Me asombra el parecer de zonas populares argentinas que han sido damnificadas en otro momento por políticas equivalentes. Sí, pero sí, vos tenés razón lo que decís, yo coincido con eso que decís. Ahora, a ver, hablando en voz alta, pensando en voz alta. Sí, esa es la idea. Se me ocurren dos cosas. Primero, no es un problema únicamente de la Argentina. Tanto vos como yo lo hemos escuchado a García Linera, por ejemplo, cuando se fueron diluyendo, se fueron evaporando las experiencias populares más fuertes de la primera década, los primeros 3 lustros de este siglo. Él decía, nosotros en Bolivia hicimos bien las cosas, en otros lugares de América Latina se habían hecho bien las cosas, pero no acompañamos las medidas económicas de medidas que le permitieran a la gente dimensionar el sentido político de esas medidas económicas. Entonces, cuando vos no haces lo posible para acompañar esa mejoría económica con un sentido más profundo de a dónde vienen. ¿Vos te acordás aquella encuesta? Vos la conocés igual que yo. Cuando gana Bolsonaro en Brasil, le preguntan a la gente a qué le atribuían las mejoras que había tenido en sus condiciones de vida. Y hubo una parte muy importante que decía a Dios, y otras a su propio esfuerzo. Entonces, ahí viene la segunda cosa que te quería decir, que es el papel del Estado en la utilización de las herramientas que tiene a su alcance para lo que comúnmente se llama la batalla cultural, la construcción de sentido, ¿no? Para que valore que fueron las políticas públicas. Si vos no das esa batalla, es decir, mirá, y en esto... Correcto, creo que nuestros gobiernos no han dado esa batalla, han desfinanciado los medios populares, han priorizado pautas para medios concentrados, hemos quedado inermes ante los bloques de poder en la transmisión de información. Y te sumo
Y te sumo un elemento más. Vos sabés que Althusser hablaba de dos grandes aparatos ideológicos. El sistema informal de comunicación, que es justamente no institucionalizado, el sistema privado, que es justamente el de los medios, es lo que vos decís, ¿no? Ahora, mira, el otro día, fíjate, pongo una pastillita personal, encuentro una nueva versión de una telenovela, mirá de lo que te estoy hablando, colombiana, que se llama Café con aroma de mujer, con una versión del año 2022. Entonces entré un poquito, ¿viste? Quise averiguar cómo era esta nueva remake y qué sé yo. Y la bajada de línea que hacen de la producción de café, del sistema cooperativo, sumado a la cuestión del trabajo de las mujeres en una reivindicación de género, feminista, de justicia, de soberanía en la toma de decisiones sobre los precios, a partir de la ficción, fue extraordinaria. Bueno, pero cierro paréntesis, pero voy al otro aparato que tiene el Estado, que es la educación pública. Entonces, yo no estoy diciendo que el Estado lo que tiene que hacer es educar para que la gente se afilie al partido de gobierno, no. Sí, lo que estoy diciendo es que la educación pública tiene un rol en instalar herramientas, en proporcionar herramientas para el pensamiento crítico. Y ahí también fallamos, Gabriel, porque la educación tiene un auditorio cautivo durante 9 meses del año, durante muchos años de nuestra vida y durante muchas horas del día. Si al cabo de todos esos años de la educación pública, vos después le preguntás a una persona por qué votó a Milei, y te dice porque me cayó simpático, o porque no me gustan los chorros que había antes, quiere decir que ahí también hubo una falla, pero no para decir voten a tal, sino para decir tratá de indagar las causas profundas, el por qué estás como estás, qué gobierno te puede favorecer. Seguramente también fallamos. Yo estoy consustanciado con esa visión. Y te digo que para que eso suceda, entre otras cosas, tiene que haber funcionarios que comprendan, ¿no? Que comprendan qué es lo que está pasando, y también docentes. Tengo la sensación que no se fue mucho más allá de una narración histórica neutra y de una búsqueda política asentada en la proclamación de la honradez, no mucho más lejos. Faltó pensamiento nacional en las aulas e interpretación clara. Por ejemplo, nadie puede diferenciar entre gasto y ahorro, y sin embargo aquí se sigue hablando de cada vez que se despide a una persona como un ahorro para el Estado, cuando se pierde mano de obra, se pierde compradores, se pierde gente que paga impuestos. Es inverso a lo que se proclama. Creo que el sistema educativo, el funcionariado del sistema educativo está inficionado por ese tipo de concepciones. Sí, también, sí, por supuesto. Lo que pasa es que esto que vos decís, ¿no? Pensar que una persona se queda sin trabajo y eso es un ahorro para la comunidad. Eso tendría que transmitirse con dibujitos. ¿Qué querés que te diga? Con gráficos, es muy sencillo, claro. Con personajes de historieta. Ahora, si vos renunciás a fútbol para todos, por ejemplo, no solamente renunciás a que la gente pueda ver fútbol, vos renunciás a que vos tengas la posibilidad de, en el entretiempo, es más, sacá fútbol para todos, poné el fútbol privado, el fútbol pagado por cable, o los cines, o las paradas de colectivo. Ahí tiene que haber una gráfica que transmita estas cosas que vos decís, es decir, ¿cuánto le cuesta? Porque además no estamos inventando la pólvora. Gabriel Keynes, hace casi un siglo, o más de un siglo, porque Keynes comienza a escribir en la Primera Guerra Mundial del siglo pasado, ya decía, miren, yo el seguro social no lo quiero tanto porque soy ético, sino porque a una comunidad le sale mucho más barato tener un pueblo sano que tener un pueblo enfermo. Le sale mucho más barato tener un pueblo con buenos salarios que un pueblo mendicante
que después me aumenta las cuestiones de inseguridad y por lo tanto me hace gastar mucho más en blindaje, en sistema carcelario, en fuerzas de seguridad, que en darle buenos salarios a la gente. Eso es clave. Esta semana, amigos de Rosario, me informaban que aumentó la oferta laboral, ¿no?, en las zonas del delito, donde aquellas personas que se quedan sin trabajo, muchas de ellas recalan en esa zona. Digo porque se habla mucho de resolver el problema de seguridad a los tiros y no se comprende que la principal base es el trabajo. Ahora, retomando el tema... Pablo Escobar es visto entre las personas que lo rodearon geográficamente como un benefactor. Sí. Justamente porque conseguía adhesión asumiendo roles que tendría que haber asumido el Estado y que el Estado fue paulatinamente abandonando. Ahora, retomando el tema cultural anterior, ¿es posible pensar un futuro en el cual el Estado no banque a espacios comunicacionales que dañen al Estado? Porque el Estado puede, por ejemplo, en el tema de la salud pública, en una pandemia, podría penar a aquellos que no colaboran o ofenden el desarrollo de una acción médica directa sobre la población. Y así siguiendo, con un montón de elementos. El medio de comunicación que daña a un Estado, no digo que deje de existir, está ahí, hace lo que quiere, pero ¿puede ser sostenido por el Estado? Mira, lo que pasa es que estamos en un momento de la doctrina de la comunicación en la cual vos sos mucho más conocedor y más experto y estás mucho más sumergido que yo. Pero por ejemplo, yo en la Universidad de Avellaneda estoy dando clase en un posgrado que por suerte la CONEAU le aprobó a Cintia Ottaviano, que se llama la comunicación como derecho humano. Entonces, por eso lo puedo asociar a la educación o a la salud. La comunicación es un derecho de la comunidad, es un derecho público. No es el derecho privado de la empresa, sino es el derecho público del pueblo a tener todas las herramientas. Yo no estoy diciendo el Estado tiene que adoctrinar, pero sí el Estado tiene que resguardar el derecho a la comunicación y por lo tanto, si tiene herramientas antimonopólicas, las tiene que utilizar, como se intentó durante la Ley de Medios y lamentablemente no se pudo llegar al final, ¿no? Como yo creo que se debió haber llegado. Bien, estamos charlando con Carlos Raimundi, bien a fondo, y te pregunto, Carlos, sin afectar la institucionalidad ni nada de eso, ¿es ostensible que 4 años de una gestión de esta naturaleza, con los datos que has ido volcando, ¿no?, y que charlamos habitualmente, puede llevar a una situación muy complicada para la República Argentina y de muy difícil resolución posterior? ¿Cómo ves el panorama de la oposición? ¿Cómo ves el panorama presente? ¿Cómo ves las luchas, las protestas que se vienen desarrollando y las perspectivas de abrir un nuevo horizonte? Mira, Gabriel, para resumir, porque es amplísimo eso que vos planteás, pero me voy a tomar del inicio de tu planteo, es sin afectar la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? ¿Y cuál es el sentido último? ¿Y para qué sirven las instituciones? ¿Y cuáles son las instituciones? Entonces ahí vos tenés un sistema que se funda funda la legitimidad del poder político en el voto, la legitimidad de origen. Hasta Francisco lo dijo, con toda claridad. Hay una legitimidad de origen, eso no lo puede negar nadie. Después hay una acción que tiene que corroborarlo. Pero claro, porque porque la legitimidad no es un proceso que se cierra y se sostiene incólume durante todo el tiempo hasta que hay una nueva elección. Bueno, una de las cosas más sanas que hizo el pueblo argentino fue levantarse en el 2001. Bueno, por eso, es una construcción la legitimidad. Entonces, suponete que a mí me digan, como vos sabés que en este mismo reportaje donde insultó a Petro, lo volvió a insultar, que ya lo había hecho, lo insultó a AMLO, lo insultó a Maduro, ¿no? Al único que defendió paradójicamente es a Netanyahu. Cuando ni siquiera las propias Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad acaba de, por primera vez, emitir una resolución donde plantea un alto al fuego y no tiene la oposición ni siquiera de los Estados Unidos. Y él sí dice,
Israel no cometió el gobierno de Israel, para que quede claro, no cometió ningún exceso. Bueno, en ese mismo reportaje le preguntan sobre la marcha del 24 y dicen, ¡ay, qué democráticos que son! Hicieron una marcha en contra de una dictadura y ahora me quieren voltear a mí. No, Tito, un momentito. Nadie querría voltear a nadie si las cosas funcionaran. Ahora, yo me pregunto, si un trabajador, de estos que hablábamos al principio, ¿no? Un tipo de 55 años que labura en una fábrica y que tiene que tomarse 2 trenes y un colectivo para ir a laburar, y no tiene plata para el boleto y tiene que saltar un molinete, ¿eso es democrático? Digo, si una mamá no puede comprarle una cartuchera a la nena para que vaya al colegio, a la escuela, ¿eso es democrático? Quiere decir que lo que no es democrático, lo que no es democrático es renunciar a un remedio y morirte porque no tenés plata para comprarte un remedio. Eso es lo que no es democrático. Entonces, cuando las instituciones formales, que todos quisiéramos que funcionaran, que todos quisiéramos respetar, porque de esa manera nos hemos formado y estamos convencidos, no funcionan, se crean nuevas instituciones. ¿Qué nuevas instituciones? La voluntad del pueblo que recupera, que redemocratiza el proceso con su presencia en las calles. Por eso aquí ya no estamos en un momento, para mí, de seguir enumerando atrocidades de este gobierno, sino de preguntarnos hasta dónde va a dar la tolerancia del pueblo, ¿no? Muy de acuerdo. Hace un rato dijiste las responsabilidades, ¿no? Yo tengo una mirada muy crítica sobre la interna que hubo en el Movimiento Nacional una vez que llegó al gobierno, pero vos señalabas que el gobierno fue el que en cierto modo abrió la perspectiva de una elección negativa como la que se suscitó pocos meses atrás. ¿Dónde sitúas las responsabilidades, Carlos, sobre lo que ha sido considerado un fracaso de la gestión nacional popular? Y mira, yo lo planteo esto, no en términos de facturas personales, no de asignar o de cobrar cuentas personales, no. Después sí, cada uno sacará sus propias conclusiones y le pondrá nombre y apellido. Ahora, por ejemplo, por eso vamos mejor a contenidos. Después vos a ese contenido vos le podés poner un nombre y apellido. Si vos durante los 3 de los casi 4 años de nuestro gobierno tuviste superávit comercial, con ingresos fuertes por el aumento de precios que habían tenido las exportaciones durante la pandemia y la pospandemia, con ingresos fuertes de divisas en el Banco Central, y en lugar de utilizarla para crear la infraestructura de un proceso de desarrollo sostenido, se la fuiste dando a precio oficial a cada empresa que te decía por declaración jurada, porque no había un registro de deudores, que se había endeudado con su matriz del exterior y que ahora tenía que pagar la deuda, entonces te compraba los dólares a precio oficial. Bueno, esa gestión del Banco Central tiene nombre y apellido y nos dejó sin divisas, que después no nos permitieron afrontar. Lo mismo con la remarcación de precios. Gabriel, es decir, si vos le decís, vamos a situarnos un poquito 4 o 5 meses atrás, la campaña electoral, septiembre, octubre, previo a la primera vuelta y al balotaje y las mismas pasos. El ministro de Economía, que hizo lo que pudo para sacar a flote esa campaña, y decía, yo te devuelvo ganancias, yo te saco el IVA a los productos básicos de la canasta familiar, voy a sostener la gratuidad de los medicamentos para los ancianos y todo eso, ¿no? Te estaba diciendo todo eso, pero no es que lo estaba diciendo, sino que lo había hecho, se había hecho por ley. Y la gente termina votando otra cosa, vos decís, la flauta. ¿Cómo habremos hecho de mal las cosas que ni aún dándole todas esas herramientas la gente quiso votar por la continuidad? Entonces ahí vos tenés 2 alternativas, o decís, o la gente es estúpida, o decís, me tengo que mirar para adentro hasta dónde
hasta dónde hartamos a la gente, ¿no? Y ahí es donde me tomo de nuevo de García Linera, pero no solo de García Linera, sino del sentido común. Cuando vos tenés un proceso inflacionario como el que tuvimos desde la pandemia en adelante, y vos vas a la verdulería y no sabés, vos vas creyendo que vas a comprar algo, y cuando volvés compraste la mitad, y después es muy difícil ganar una elección, Gabriel, es muy difícil. Vos sabés que veo, Carlos, un proyecto de demolición del gobierno de Alberto Fernández y de Guzmán, que tenían controlada la inflación, suscribieron un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, expandieron el mercado interno y tuvieron una política internacional digna que le había prodigado inclusive la posibilidad de desendeudarse a través de la relación con China, y una especie de furia interna, no de crítica, porque yo participé de las críticas, la baja ingresos, es decir, hay una serie de objeciones que merecen ser consideradas, sino una suerte de rechazo per se, sea cual fuere la obra de gobierno. Y hubo una propaganda de convicción de los sectores internos del movimiento nacional para que todos dijeran que el gobierno fue un fracaso. Y se le cargó la romana del último tramo de inflación que condujo Massa al conjunto de la gestión. Esa es la visión que yo tengo. Es decir, tengo una mirada distinta en ese sentido. Respeto lo que estás diciendo porque estás sentado en números indudables y en percepciones claras, pero creo que las internas no se resuelven de este modo. Las internas se resuelven de otro modo. Y hay que debatir, y hay que debatir horizontalmente, con franqueza, con datos, y no con furia, porque se termina quebrando el espacio político propio y abriéndole el juego a otras instancias, ¿no? Sí, sí, no, pero es que yo creo, Gabriel, que lo que dije yo y lo que decís vos no necesariamente tiene que ser incompatible. Yo también comparto esto que vos decís, en el sentido de haber antepuesto muchas veces cuestiones internas, pero ¿sabes por qué? Porque lo estamos viviendo ahora también. También lo estamos viviendo ahora. Sí, no termina, la interna no termina. Por eso, no termina. Y yo, mira, a mí me parecen buenas estas cosas, en este tono, donde uno lo habla civilizadamente, constructivamente, para que las tensiones o las diferencias podamos sacar conclusiones. Yo creo que hay que este proceso de fracaso y de derrota profunda, porque esta no fue una derrota electoral o política únicamente como fue la del 2015, no, esta es una derrota más profunda. Yo creo que tiene parte de lo que yo dije y lo que sigo sosteniendo, parte de lo que dijiste vos, y le agrego cosas donde creo que vamos a estar de acuerdo. Nosotros no captamos en su debida dimensión que había una juventud. Cuando digo juventud, me refiero, nosotros hablábamos de los 40 años de democracia, ¿no? Y de pacto democrático hecho en el año 83, por el cual se erradicaba la violencia como forma política, todo eso está bien. Pero una persona que tenía de 40 años para menos, y ni hablar de 16, 17, 18, 20, 22, 23 años, no logran captar la conexión que hay entre esa ponderación de la democracia y lo que la democracia hizo con su vida. Porque lo que la democracia hizo con su vida fue darle más incertidumbre, más miedo cuando sale a la calle, menos horizonte de futuro, menos previsibilidad a su vida, y no supimos captar eso. No lo supimos captar. Y otra cosa que no supimos captar fue que se había construido una nueva estructura económico-social en la informalidad, en el trabajo informal. Entonces nosotros le hablábamos centralmente a los derechos, a preservar los derechos del trabajador y la trabajadora formal. Y no captamos que la informalidad, que no siempre es pobreza, porque hay trabajadores de la informalidad que ganan mucho dinero. Eso creo que también contribuyó a equivocar el análisis de los últimos 2 años aproximadamente, porque no se vio cómo se trabajaba en la informalidad. Y después, Gabriel... Y se dijo que era todo pobreza, y sabemos que no es así. Y después pospusimos discusiones, pero no en los últimos 4 años, yo ahí no estoy hablando de los últimos 4 años, Es decir, yo creo que nosotros nos tenemos que hacer cargo de que los últimos 20 años... gobernamos 16 años y medio.
Entonces, ahí lo que un Estado, un gobierno, un gobernante, una persona con mucha responsabilidad de conducción, no puede hacer es victimizarse. Es decir, yo no tuve nada que ver. Con esto estoy ampliando el espectro de las responsabilidades, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero en esos años también pospusimos debates. El debate de la inseguridad no lo dimos. De alguna manera lo barrimos abajo de la alfombra. Y se lo dejamos a los medios. El debate, claro, el debate de cómo agobia un sistema tributario que es uno de los más complejos. No estoy diciendo que sea el que más presión tributaria pone sobre el individuo o sobre la producción, no, pero sí el más complejo. Vos viste que vos hablás con tu contador y para que te acomode las cosas y vos no estés fuera de la ley, te tiene que hacer un estudio como si fuera un algoritmo. Entrar a una página de Metrogas, para pagar la boleta es un infierno, es más difícil que... Bueno, imagínate una pyme. Y en todas las empresas privatizadas no hay una persona que reciba la queja o la pregunta. Todo máquina y te dejan de lado cuando estás... Y nosotros pensamos que... Y ahí tiene que intervenir el Estado. Ahora, también tengo la sensación que mucho miedo en la dirigencia estatal nacional popular, por decirlo de algún modo, en todos los periodos de contrastar con esas empresas, ¿no? Habría que haber tenido... Porque si no le decís al pueblo que estaba padeciendo quién es el responsable, el pueblo piensa que sos vos. Sí. Bueno, ves que vamos tratando de encontrar caminos, por eso lo que hay que hacer es conversar. Cuando digo conversar, no me refiero al exceso de retórica, me refiero a la reflexión sobre todas estas cosas, porque se van encontrando caminos. Y una cosa, ahora que te escuchaba, mira, ayer escuché viste, en todas estas cosas que se viralizan, una entrevista de Navarro con Jorge Alemán. Entonces Alemán, que siempre es bueno escucharlo, viste, es muy interesante, se expresa muy bien, con mucha claridad. Él decía, hay una especie de subjetividad ya en la cual está inmersa la mayoría de nuestras sociedades, que es de derecha, en el sentido de que te llama a no tener el coraje suficiente para dar determinadas discusiones y para después convertirlas en acto a las discusiones cuando vos llegás al gobierno. Es decir, no, mira, esto no se puede hacer, hay que moderarse. Yo sinceramente creo, Gabriel, que si nosotros nos volvemos a moderar y volvemos a decir, bueno, pero mirá que si llegamos y repatriamos una empresa, después tenemos el juicio del CIADI, y después tenemos los tribunales internacionales y los fondos de inversión, y seguimos con esa tibieza, nosotros vamos a volver a repetir el ciclo. Nosotros tenemos que acompañar un planteo muy novedoso de estas nuevas cosas que suceden, o de estos nuevos debates, nuevos quizás no porque sean nuevos en el tiempo, sino porque no los dimos a tiempo, lo tenemos que sumar con un coraje democrático y en las políticas económicas muy fuertes, porque, Gabriel, si no tocamos algunos intereses, vamos a volver a fracasar, vamos a volver a llegar, no vamos a poder hacer las cosas porque no tocamos intereses y la gente nos va a volver a despreciar de nuevo. Creo que aquí en el tramo final está el título, ¿eh? Si nos moderamos, perdemos, volvemos a perder. Carlos Raimundi, un placer, la verdad, volver a charlar con vos después de un buen tiempo. Un verdadero gusto. Bueno, para mí sabés que también es un placer y como es un placer conversar de gimnasia, Gabriel. Así es, hoy lo hemos relegado un poquito para hablar de la actualidad, que nos tiene demasiado preocupados, más que el lobo. Un abrazo, Carlos. Dale, un abrazo, gracias.